Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hablamos de guerra, hablamos de crisis en el hablamos de cosas. Sí, valores, hermano, por eso quiero decirte que lo más hermoso es Jesús, es el que no tiene final. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesús es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Jesús es mi amigo, murió en mi lugar. También mi Padre y Madre en este lugar. Su amor infinito no tiene fronteras y puedo afirmar, soy su hijo por eternidad. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. El Rey. Cancionero. Santuario 36. ¿Me ayudan cómo comenzar? Porque no me acuerdo. Ah, ya está. Señor, prepara para ser un santuario puro y santo, verdad, agradecido, quiero ser digno, santuario, pues Señor, que por su gracia, Dios Jesús, el Señor, ven mi santidad y me transforma con su amor. Señor, prepara para ser un santuario puro y santo, verdad, agradecido, quiero ser digno, santuario, Dios me bendiga. Dios con su poder. Señor, prepara para ser un santuario puro y santo, verdad,
Respiro, agradecido. se lo digo, santo, a los amigos, a los invitados, a los hermanos, a los que nos acompañan por Zoom también. Es una alegría hoy domingo estar de nuevo reunidos porque sentimos que tenemos un Dios. Idolatramos de corazón, pero a un Señor increíble, que es Dios, creador de todas las cosas. Es nuestro Dios, en nuestro corazón, lo sentimos así. Vivimos sintiendo que tenemos un Dios en el cual nos levantamos y oramos a la mañana, porque somos personas que sentimos en nuestro corazón que tenemos ese sentimiento con nuestro Creador. Tú eres mi Dios. No eres tan solo como un amigo que de vez en cuando charlamos, no eres alguien de visita en mi vida, que de vez en cuando me visita en mi vida, sino que sentimos en nuestro corazón que tenemos una necesidad de estar de rodillas frente a ese Dios, a nuestro Rey, Padre, Creador. Es lo que sentimos en nuestro corazón. Por eso estamos hoy reunidos, tanto por Zoom o personalmente, gracias a que el gobierno nos ha dejado ya hace rato que lo podemos hacer, y estamos para adorar a Dios. Bueno, hermanos, amigos, la verdad que nos sentimos muy privilegiados de poder compartir este tiempo de reunión de domingo. Sabemos que podríamos cada uno estar haciendo nuestras cosas, nuestro tiempo, descansando, mirando una película, hacer lo que uno más le gusta, ¿no? Pero sin embargo, poder apartar un tiempo para poder vernos todos, aprender de Dios, que es increíble, saber que Dios siempre tiene cosas maravillosas para enseñar a nuestros corazones. Y como seres humanos, yo creo que estamos en proceso de cambio constantemente, ¿no? Y necesitamos esa ayuda divina, porque nos encontramos, por lo menos nosotros que somos casados, a veces en dificultades que no sabemos cómo resolverlas en la vida cotidiana, con los hijos, los que son papás, los que tienen hijos adolescentes. A veces se hace muy difícil, ¿no? Y bueno, lo mejor es poder encontrar esos amigos consejeros, esos amigos sinceros, profundos, que nos ayuden a llegar al corazón, y a veces nos van a decir cosas que no nos van a gustar porque son tan verdaderas y tan ciertas. Pero lo mejor de todo es que son cosas profundas, ¿no? Que nos van a ayudar a acercarnos más a Dios. Y bueno, juntos estamos acá para aprender, y realmente estamos felices de poder compartir con cada uno el esfuerzo y ese tiempito. Y por favor, ahora acompáñenos en una oración. Gracias. Padre Dios, Señor, gracias por este hermoso día, Dios, porque además estamos reunidos para honrarte, Dios, con nuestras canciones que van a salir de nuestra boca, de nuestro corazón. Las formamos en nuestra mente porque te adoramos, porque la letra, Dios, habla de lo maravilloso que eres tú, de las maravillas que has hecho en nuestra vida, bueno, demás. Dios, damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres amor, Dios, porque tú has puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas, que tiene un fruto increíble: amor, amabilidad, bondad, fidelidad. Gracias, Dios, por crear la iglesia, por llamarnos de diferentes lugares, Dios, de diferentes edades, a todos, Dios. Llamas por nuestro nombre, porque nos amas, porque a pesar que éramos pecadores, nos perdonaste a cada uno. Gracias, Dios, por eso, y te pedimos que bendigas la reunión, las clases, las canciones, todo lo que vamos a hacer, lo hacemos por ti y para ti. Bendice esta reunión en el nombre de Jesucristo. Todo de pie, por favor. Vamos a ir alabando a Dios. Cancionero número 28, Osana. Jesucristo, Tuyo es el reino, para ti la honra. Jesucristo, tuyo el poder, para ti la gloria. Venga tu reino, Señor. Oh,
hágase tu voluntad. Jesucristo, Cristo es el reino para ti. La honra, Jesucristo, Cristo el poder para ti. La gloria, aleluya, venga tu reino, Señor. Aleluya, hágase tu voluntad. Vamos. Cancionero 30, está por ahí colgado. He decidido. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida bien. La vida bien. Ya me deja. Ya me deja. La vida bien. Ya me deja. La vida bien. Ya me deja. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Atrás. La cruz de La cruz de la el mundo atrás. La cruz de la atrás. atrás. La cruz de La cruz de la no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, Otros vuelven. yo siempre sí. Yo siempre Si sigo. otros vuelven, yo siempre sí. Sigo. Otros vuelven, Otros vuelven. yo siempre sí. Yo siempre No sigo. vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Hoy vamos a iniciar otro estudio, el estudio de la carta de Pedro. Va a ser la introducción. Y vamos a adentrarnos en otros autores bíblicos, no solamente otro autor bíblico, aunque todos son muy importantes, porque son inspirados por el autor bíblico por excelencia, que es el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a estar hablando de Pedro, quien es además aquel al que Jesús le dio las llaves. Él fue el que literalmente predicó en la nueva era de el cristianismo, después de la resurrección de Jesucristo, de la ascensión de Jesucristo, luego de entrenar a sus discípulos en su tramo final, luego de ser resucitado por el poder de Dios. Y Pedro es uno de esos apóstoles que tanto nos llama la atención por su dualidad, de por un lado tener convicciones como salir de la barca y caminar, y por otro lado sus miedos, habiendo salido, habiendo el poder de Dios, de pronto se puede hundir, habiendo confesado que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios, y a partir de ahí esa confesión, o sea, que Jesús es el Hijo de Dios, dice Jesús mismo, va a construir su iglesia. Básicamente, el Hijo del Hombre vino a salvar a la humanidad. O sea, estamos hablando de Pedro, ese iniciador. Y lo que vamos a estar estudiando es muy importante para nuestra vida cristiana para comprender la magnitud y la diferencia de los mensajeros bíblicos. En primer lugar, esta carta pertenece a lo que se dice el grupo de cartas conocidas como universales, católicas. Católicas no por la Iglesia Católica en función de la denominación, sino católicas en su sentido de significado etimológico, que significa universal. Cuando se habla de católico, en términos bíblicos, se habla de universal, es lo mismo que universal, o generales. Básicamente que no estaba dirigida como las cartas a Roma o a Galacia, o Efesios o a Filipo, sino que esta es una carta que fue dirigida a un grupo de iglesias, probablemente en la parte de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Y fue escrita alrededor del 60 después de Cristo,
y en el tiempo en el cual proliferaban muchísimas cartas, por ejemplo, de Clemente de Roma a los Corintios. Pero la diferencia está que esta carta es una carta de la que se diferencia por ser inspiradas por el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Hay muchos autores bíblicos que no son considerados inspirados. No significa que su enseñanza o sus escritos no pueden ser leídos, pero no se tienen que tomar como un mensaje directo de Dios, sino por el contrario, pueden ser comentarios, como ahora estamos haciendo una lección, estamos estudiando juntos, y no podemos decir que todo lo que decimos viene del Espíritu Santo, no lo podemos decir así. Sin embargo, esta carta sí tiene un acuerdo y fue inmediatamente agregada a los libros sagrados porque había el consenso general de la inspiración divina de esta carta. ¿Qué otra cosa es importante comprender del contexto? Bueno, el autor, y esto es importante destacar, que la mayoría de los académicos bíblicos consideran que el autor es fehacientemente Pedro, quien escribió esta carta. Y fue alrededor del 67, el año 67 después de Cristo. Y el contexto, y esto hay que comprenderlo, es después de la primera persecución dirigida por Nerón. Hubo como 10 persecuciones en el primer siglo, y esta es la primera. Después de esa persecución que se inició alrededor del año 64 por Nerón, se escribe esta carta. Se fecha esta carta alrededor del 67, pero hay que comprender el contexto en el cual se da en la carta y el proceso histórico donde estaba dirigida a los hermanos y hermanas del primer siglo. Estaba, como había dicho, dirigida a las congregaciones de Asia Menor, un grupo de iglesia, una gran población también, un área muy poblada del mundo. Y algo bien importante, y ahora lo vamos a ver en el estudio, que eran congregaciones gentiles. ¿Se acuerdan que había gentiles y otras que eran netamente judías, por el lugar donde estaban, por cómo habían originado? Esto no implica que no hay judíos en estas iglesias. Y esto prueba, y esto es bien importante también destacar, la obra misionera que se estuvo haciendo en el primer siglo. Muchas veces dejamos de lado, vemos los lugares donde se mandan estas cartas, pero no destacamos hacia dónde era, el lugar geográfico. Y esto es importante porque fue tremendamente rápida la expansión del Evangelio en el primer siglo. ¿Qué es lo que vemos en esta carta? Vemos a Pedro, Cefas, Simón. Simón, conocido por sus compatriotas judíos, así lo llamaban a Pedro. En Hechos 15, 14 podemos encontrar eso. Cefas, mencionado por Pablo en 1 Corintios 1, 12, 3, 22, 9, 5, 15, 5. Ahí podemos encontrar que los llaman Cefas. O sea, que cada vez que leemos en las Escrituras Cefas, Pedro, bueno, Pedro todos lo conocemos así, Cefas, y Simón son los nombres que Pedro tenía. Recuérdense que Pedro es el nombre griego de Simón o de Cefas. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 4. Recuérdense que ahora estamos haciendo una introducción, significa que vamos a saltar. Después vamos a ir capítulo por capítulo y vamos a ir sacando cada una de las enseñanzas y las situaciones que podemos encontrar en esta carta. En 1 de Pedro 4:3 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados a desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a la idolatría. Y a la idolatría y abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. ¿Por qué es importante este verso? ¿Qué es lo que notamos en este verso? Que acá no hay mención de la ley, como pasa en otras escrituras, como pasa en otras cartas, donde hay mención a la ley o hay una mención de la dualidad. La ley y por otro lado el desenfreno, esto de los pecados que los gentiles hacían. Recuerden que son dos diferentes enfoques. Cada vez que el autor bíblico se dirige con un mensaje, como vimos en Romanos, que hay un mensaje para los gentiles, un mensaje para los judíos y un mensaje global para ambos. En esta carta, esto es clave porque nos está marcando y comprueba que fue dirigido ¿a quién? A los gentiles. Cuando hacemos estudios bíblicos, estas cosas nos ayudan a inferir quién era el recipiente. También podemos entender la vida que estos cristianos tenían antes de convertirse. ¿Vieron lo que menciona la Escritura?
las parrandas, desenfreno a las pasiones, las borracheras, a las orgías, típica de los gentiles. Esto eran cosas que los gentiles practicaban. Por ahí te puede horrorizar o te puede parecer mucho a lo que el mundo hoy, por ahí cuando habla Pedro y la Escritura habla en términos realmente descriptivos, son muy descriptivos, y por ahí nos choca la palabra o las palabras que utilizan. Pero hoy en día también tenemos una vida gentil en el mundo, los que hemos sido encontrados por la palabra de Dios, y Dios nos ha dado la oportunidad de entrar en esta familia tan especial que es la iglesia, que buscamos con ahínco la relación con Dios, veníamos de este trasfondo. Entonces, es importante entenderlo porque podemos entender de dónde vienen y relacionarnos también nosotros. Porque a veces pensamos que la Biblia, no, eso es para los que están ahí en esa época. Pero cuando vemos estos detalles, podemos rápidamente delinear un paralelo con nuestras vidas anteriores. Por ahí, no específicamente, las borracheras, recuérdense que abarcan mucho más que solamente el vino hoy en día. Las drogas, el trabajo, todo aquello que nosotros hacemos con desenfreno o hacemos sin control, que estamos adictos, ¿no? Las adicciones podemos llamar. Entonces, cada una de esas descripciones de pecados los podemos encontrar hoy en día y podemos nosotros relacionarnos. O sea que cuando aprendamos más, prácticamente la enseñanza, y esto hay que entenderlo, por eso es inspirado, y por eso la Biblia es atemporal, que esto aplica, porque aplica para cada uno de nosotros, no importa en qué tiempo estamos viviendo. Sigamos leyendo un poquito más de la Biblia, de la primera carta de Pedro. Dice en el capítulo 1, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Como ven, puse escrituras en Hechos, donde encontramos exactamente el mismo mensaje, básicamente. El tiempo del cumplimiento de las escrituras, de las profecías, se ha iniciado. La era mesiánica ha comenzado. Era el mensaje que Pedro inició en Hechos 2 y que básicamente lo podemos encontrar en todas esas escrituras y que aquí mismo está detallado. Jesús vino, su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, dice, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Está haciendo introducción o está recordando, este es el tiempo indicado, la era mesiánica ha comenzado. No se refiere al año 67, se está refiriendo al momento en que Jesús fue resucitado por el poder del Padre. O sea que este es uno de los mensajes que encontramos en esta escritura. Otro de los aspectos fundamentales de estas cartas dice en 1 Pedro 1, 20 al 21, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Nuevamente, habla de la nueva vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo, y vuelve a destacarlo como el cumplimiento de las escrituras, el cumplimiento de las escrituras. Y esto es sumamente importante destacar nuevamente el mensaje consistente que encontramos en la Biblia y en el Nuevo Testamento con respecto a esto. Debajo ustedes van a ver siempre que dice escrituras hechos, y está haciendo un paralelo de la misma enseñanza que se puede encontrar en el libro de los hechos. Esto es para comprender la magnitud de la coincidencia también, de la armonía, aunque hay escrituras que a veces por ahí no podemos armonizar, porque no necesitan armonización, pero aquí hay una coherencia en el mensaje. El siguiente punto que habla las cartas de Pedro, el punto número 3, dice en 1 Pedro 1:21, 2:7, 2:24, 3:22, ahí lo vamos a encontrar, pero ahora vamos a leer solamente 21. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. O sea, la resurrección de Jesús ha sido exaltado a ser la mano derecha. Es la mano derecha de Dios, está sentado a la derecha de Dios y es la cabeza de la nueva Israel. Este es otro de los mensajes que encontramos en estas cartas de Pedro. Es muy importante destacar esto. ¿Por qué es importante? Recuérdense que la semana pasada estuvimos hablando de las motivaciones o semanas anteriores,
y que la motivación principal, ¿cuál es? Es la gracia de Jesucristo, siendo Él la cabeza, siendo Él el originador, siendo Él quien nos provee el camino para llegar al Padre. Y Él está sentado a la derecha. Lo que Pedro, nuevamente en su carta, está anunciándole a los gentiles, en este caso, es, hey, Jesús es el camino, básicamente. Vamos a hablar al cuarto mensaje o cuarto enseñanza que podemos encontrar aquí. En 1 de Pedro 5, Primera de Pedro 1, versos 5, 7, 13, 17, 18. Voy a leer un poquito de cada uno de ellos para anotar este punto. A quien el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Él oró, aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Verso 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Verso 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Los eventos mesiánicos son esto que habla del Mesías, del Salvador, son los que se han consumado, los que nosotros vemos. Y dice algo más. Esto va a terminar en el regreso, cuando vuelva Jesús a llegar aquí a la tierra. Es el juicio al mundo. Por eso, tantos vivos como muertos van a recibir ese juicio. Es otro de los mensajes que está diciendo Pedro. Y es muy importante, ¿se acuerdan? La motivación no puede ser el temor, pero hay que vivir con temor reverente. Básicamente hay que entender que esto va a suceder, pero confiados en que el amor de Dios, la resurrección, la oportunidad del arrepentimiento y del cambio de vida nos va a llevar a ese punto que cuando venga Jesús nos va a encontrar luchando contra el pecado y superando el pecado en muchas áreas. La quinta enseñanza que encontramos aquí en la primera, en las cartas de Pedro y que vamos a estudiar las próximas semanas. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Todo lo que está argumentando las cartas de Pedro hablan de una urgencia. ¿Urgencia en qué? En arrepentirnos. Tenemos la oferta del Espíritu Santo, del perdón, tenemos la oferta del Padre del perdón, tenemos la oferta del Hijo del perdón, pero es todo lo que conduce es hasta el hecho mismo de tener esa urgencia. A veces estamos cómodos en nuestra vida cristiana porque hemos comprobado, como dice la Escritura, lo bueno, y nos olvidamos que tenemos que seguir trabajando en contra del pecado en nosotros. Nos acomodamos. Y no nos acomodamos justamente porque hemos avanzado y ya somos perfectos. Nos acomodamos porque llega un momento en el cual pensamos que, wow, esto está lindo, esto está bueno, o por ahí pensamos que no podemos lidiar con ese pecado, o pensamos que ya terminó la lucha contra el pecado. No es ni una cosa ni la otra. Hay algunos que entendiendo esto dejan la fe, que no es en el mensaje de Pedro. Lo que dice la Escritura, lo que dice el Espíritu Santo es, miren, tenemos que vivir por estos pilares, tenemos que trabajar estos pilares en nuestras vidas. Estos son los 5 pilares que básicamente enseñan las cartas de Pedro. Primero, el Mesías ha llegado. La nueva era está aquí, o sea, la muerte y resurrección ya está aquí, o sea, no hay que esperarlo. Tercero es la resurrección. Jesús ha sido exaltado. Al ser resucitado, Él está con el Padre, está a la derecha, Él ascendió. El regreso de Jesucristo y el juicio final es otro de los pilares de esta enseñanza. Y el quinto es la urgencia en el arrepentimiento, aceptar el perdón y el Espíritu Santo de Dios. Estos son 5 pilares de enseñanza del cristianismo. Cada uno de nosotros debe abrazar esto. La pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros en estas semanas y hoy mismo es, si tenemos estos 5 pilares presentes en nuestras vidas y nuestros pensamientos, ¿cómo cambia nuestra vida y nuestra urgencia
por predicar el Evangelio. Hay mucho debate con respecto a si tenemos que tener o no tenemos que llevar el Evangelio. ¿Por qué hay debate? No es un debate hablado, no se escucha eso. Es un debate interno. Cada uno de nosotros tenemos este debate. Aún inclusive, ese debate tiene una resolución. Cada uno de nosotros, en la forma en que vive, está mostrando qué decidió en ese debate. Porque si nosotros tomamos en cuenta estos 5 pilares, nuestra vida cambia totalmente. El enfoque de nuestra vida cambia totalmente. Y cuando nosotros, en nuestro debate, hacemos que pierda la argumentación de la Biblia, no vivimos como la Biblia nos está llamando, sino vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces, por ejemplo, el predicar el Evangelio no es principal. Estás al lado de alguien que necesita de la palabra de Dios y no se la das porque pensás, no es necesario. Esto es molestar a las personas. Sin embargo, si pensáramos la urgencia que esto requiere, imagina, estamos en la calle y vemos que alguien se cae y que se desmaya. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Que se queda ahí tirado en la calle? No, actuamos con urgencia. ¿Por qué? Porque entendemos que puede morir la persona. Y si sabes resucitación o respiración para ayudar a la persona a reaccionar, lo vas a tomar, lo vas a hacer. O sea, el conocimiento nos trae una acción. Pero por supuesto, todos podemos percibir que alguien en el piso, eso no es una buena señal. No decimos está dormido o está borracho. Si lo vemos caer, entendemos que algo no está bien y queremos ayudar o tendríamos que ayudar. No todo el mundo ayuda. Bueno, la Biblia y estas cartas nos tienen que ayudar a despertar. Porque si estos pilares son la enseñanza de la Biblia, no solamente en las cartas de Pedro, sino lo que estudiamos en Romanos, debe cambiar nuestra forma de ver las cosas alrededor. Urgencia. Saben, nosotros cuando predicamos el Evangelio, y esto es algo personal, yo creo que el Espíritu y la palabra va a transformar a la persona. Pero quiero decir algo. Sé que es una decisión de la persona. O sea, yo no puedo tomar responsabilidad por la persona que decide no seguir a Jesús. Pero yo sí tengo que tomar responsabilidad en transmitir el Evangelio a esa persona y que esa persona tome la decisión. O sea que la urgencia tiene que ver con predicar el Evangelio, no el resultado en la persona. Entonces quiero invitarte y quiero invitarnos a todos a cambiar esa visión que tenemos de que no es urgente. No, si alguien te pide estudiar la Biblia, hay que estudiar urgentemente, en cualquier hora, compartir una escritura, por teléfono, por donde sea. Aprecio tanto lo que hacen tantos de aún estudiar con personas en otras provincias. Estamos muy contentos de todo lo que Dios está haciendo en la Argentina. Es urgencia, es urgencia. Es buscar a esas personas que necesitan de Dios y llevarles la escritura que también te salvó. Pero ¿cómo podemos nosotros comprenderlo? Es a través del estudio bíblico. Eso te tiene que dar convicción. Eso te tiene que dar entendimiento. Y sobre todo debe cambiar tu forma de pensar. No estamos aquí para acomodarnos y esperar la llegada de Jesucristo. Estamos aquí para llevar a cabo la misión hasta que Jesucristo nos llame o vuelva a la tierra. Y esto, si nos llama, sabremos muchas cosas inmediatamente. Pero si viene Jesucristo, también sabremos muchas cosas. Pero también entenderemos el juicio, lo que va a venir. Pero no se preocupen, vamos a ser testigos de ambas. Si morimos del paraíso, esperando la segunda llegada de Jesucristo, y si no morimos y llega Jesucristo, ver la llegada va a ser majestuosa. Hay que invitarnos a estudiar durante todas estas semanas las cartas de Pedro, pero también a reflexionar. Y esto es importante. Terminamos Romanos. ¿Qué decisión tomamos? Ahora vamos a estudiar las cartas de Pedro. ¿Qué decisión vamos a tomar? Por supuesto, si queremos agradar a Dios, si queremos hacer su voluntad, no puede ser la de no mirar o no escuchar lo que la Biblia nos dice. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana el domingo. Gracias a todos. Amén. Gracias, Sebastián. Ahora vamos a hacer un examen de conciencia después de escuchar su mensaje impresionante de Pedro.
y hacer un análisis de nuestra vida, de lo que pasó en la última semana, ver cómo poder unirnos a Cristo en su última cena, que Él ha hecho tanto por nosotros, queremos unirnos a Él en cuerpo y en su sangre, para recordarlo con esta Santa Cena. Marina, ¿les va a pedir la escritura? Sí, está en Romanos 8, versículo 23. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Wow, gracias, ¿no? Esta escritura me anima tanto porque hay momentos que sí, es verdad, yo cuando oro no sé expresar, ¿no? Mis emociones, mis sentimientos, pero al orar Dios es el que pone ese deseo, ¿no? O a través de su espíritu para poder, dice, ¿no? Con gemidos y algunas escrituras en otra iglesia con súplicas, ¿no? Para acercarnos a su presencia. Vamos a orar y dejar que Dios nos guíe. Por favor, acompáñenme. Querido Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para recordar, Señor, todo lo que hiciste con nosotros a través de tu Hijo Jesús, por la muerte y por su sangre preciosa que derramó en la cruz, Señor, para poder tener esta relación con vos cada día, Señor. Gracias, Señor, porque a veces no sabemos orar, Señor, pero nuestro espíritu que tú nos has dado, Señor, habla a través de nosotros todo lo que necesitamos cambiar y agradarte solo a ti, Señor. Gracias por este momento que nos das de unirnos a tu cuerpo y a tu sangre. En el nombre de nuestro Señor Jesús te seguimos orando. Amén. Padre nuestro, te pedimos también que bendigas el pan y este vino que representa a tu cuerpo y a la sangre de tu Hijo Jesús, Señor. Te pedimos nuestra redención. Te damos tantas gracias. Queremos vivir el resto de nuestra vida entregado a vos. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo entrará en tu santuario para adorar. Yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Manos limpias y un corazón puro y sin vanidad, que se aman. De manos limpias y un corazón puro y sin vanidad, que se aman. Yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que se
enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro. Espiritualidades, enséñame a amar. Buenas tardes, hermano. Vamos a orar por la ofrenda. Papá, Señor, en esta tarde te doy tantas gracias, Señor, por el privilegio que nos da siempre de poder estar delante de ti, Dios, de poder saber, Dios, que venimos a alabar y glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, Jesús. Jesús, te doy gracias porque sé que hoy vas a tratar con nuestro corazón, Dios, para que podamos ofrendarte, Dios, para tener en cuenta, Dios, todo lo que tú nos das, todo lo que haces por nosotros, Dios. Sabemos que todo lo que recibimos viene del cielo, Dios. Sabemos que nuestro trabajo, Dios, nuestra vida, un día más de respirar, Dios, proviene de ti, papá. Por eso queremos ofrendarte este momento de corazón, Dios, y también que tú toques nuestro corazón, Dios, y lo rompas como el martillo que quebranta la roca, Dios. Dios, trata con nuestra vida, te doy gracias por este servicio. Gracias por permitir, Dios, de dejarnos glorificar tu nombre, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, mientras están pasando a juntar la recolecta, voy a dar unos anuncios. Sabemos que de lunes a viernes a las 7 de la mañana tenemos nuestro devocional Despertando con Dios. El miércoles a las 20 horas tenemos nuestra reunión de toda la semana. El sábado a las 17, la reunión de la Casa de la Juventud en San Martín. Y domingo, sabemos que el domingo a las 16, Escuela Bíblica. También quiero tocar un tema porque el domingo están las votaciones, ¿no? Lo animo a que cada uno de ustedes pueda ir temprano a votar porque nuestra reunión a las 5 va a ser por Zoom. Así que nuestro servicio va a estar, pero solamente por Zoom, no presencial. Les pido de que por favor los animo, de que vayan muy temprano, así a las 5 podemos estar en nuestro servicio. Bueno, vamos a trabajar en grupos, ahí en sus mesas, y en el Zoom vamos a tener los grupos por Zoom. Vamos terminando por acá. Justo se le terminó de participar bien. Ahí están los de chicos, Hola. los del los salude. Hola, saluda. Hola, Cele. hola, ay, qué lindo verlos ahí todos los hermanos. Saluda. Hola. Y saluda. Hola, bebé. Ahí está. Bueno, no se olviden, siguiente domingo, solo por Zoom. Y vamos a tener un servicio en conjunto todos. Y no olviden ir a las votaciones, por favor. Seamos responsables. Bueno, eso es todo. Quedamos Gracias, despedidos. Rafa. Que pasen buena tarde. Gracias, Josie. Gracias, hermano. Gracias. Chao, besos. Chao. Y Chao. Chao. Dios.